Hola amigos, bienvenidos a este primer vídeo del año 2025. Mis mejores deseos para todos ustedes y vuestra familia. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de este sobresaliente reproductor de super audio CD. Estamos hablando del Yamaha LS2000. Comercializado en 2008 con una electrónica sobresaliente. Independientemente de sus prestaciones técnicas, que son fabulosas, vais a ver una construcción electrónica 10. Me refiero a diseño electrónico y sobre todo arquitectura electrónica. Este reproductor de CD tiene unas prestaciones técnicas bastante buenas. Tenemos una relación señal-ruido, de 116 decibelios. Tenemos una distorsión armónica casi residual del 0,002%. Rango dinámico 110 decibelios y su peso son 15 kilogramos. Este dispositivo, desde mi punto de vista, lo podría comparar hoy día con el tope de gama de cualquier marca del sector. Es un dispositivo de altísimas prestaciones. Bueno, vamos a ver también el vídeo, el cambio que ha sufrido la electrónica, para bien o para mal, en el transcurso del tiempo, sobre todo la electrónica aplicada al sonido. Me refiero en esto a la implantación de los llamados componentes SMD. Muchísimos de ustedes estaréis en acuerdo o en desacuerdo conmigo de todo el tema de la implantación tecnológica, pero bueno, en el campo del sonido muchas veces realmente muchos elementos sobran. Por ejemplo, los componentes SMD normalmente se le atribuyen grandes avances tecnológicos. Estoy de acuerdo sobre todo en la reducción del tamaño de estos elementos electrónicos. Estos elementos electrónicos realmente se inventaron para reducir costes de fabricación y costes de producción, independientemente de la reducción de tamaño de muchísimos circuitos. Cuanto más pequeño es un componente, más componentes electrónicos caben en una PCB. Todo esto tiene en algunos aspectos mejor prestaciones, más tecnología, llámalo como quiera, pero realmente los componentes electrónicos SMD cada vez son más pequeños para ahorrar costes de producción. En el transcurso del vídeo vamos a ver este fabuloso dispositivo y también vamos a ver un dispositivo, ya me da igual la marca aquí. En este vídeo no quiero comparar cuál elemento es mejor. Para un público será mejor una electrónica actual y para otro público tendrá mejores prestaciones o será más atractivo, o llámalo como quiera, de un dispositivo vintage, aunque este no es vintage, pero bueno, pero es de años atrás. Hay personas muy reacias al avance tecnológico dedicado al sonido y otros que son amantes de los artículos vintage. Vamos a ver en el vídeo, como ya os digo, la distinta arquitectura electrónica y vais a ver y vais a decidir por ustedes mismos. También quiero hablar un poco, pero bueno, eso no lo voy a tocar mucho porque es un tema muy complicado. Estamos hablando de los elementos que hoy día se venden
Son dispositivos de bajo coste, dispositivos que se le atribuyen prestaciones estratosféricas, que se comparan con lo mejor de la electrónica, todo ultra reducido a bajo coste y bueno, poquísimas personas saben lo que hay detrás de todo esto, el trasfondo de todo esto. Estamos hablando de los DAC muy pequeñitos, estamos hablando de los amplificadores de clase D ultra pequeñitos, que se le atribuye unas prestaciones electrónicas fabulosas, que se puede comparar con sistemas de altísima calidad, y ya os digo que pocas personas conocen todo lo que hay detrás de todo esto, las campañas de marketing que hay y sobre todo los magníficos regalos y las magníficas recompensas económicas que se dan a los que publican todos estos elementos de bajo coste. Bueno, pues vamos a empezar el vídeo y vamos a ver la diferencia de electrónica que hay entre estos elementos. Bueno, pues antes de empezar el vídeo quiero mostraros, para los que no tenéis conocimiento en electrónica, quiero mostraros qué es un componente discreto y qué es un componente SMD y cómo se implantan en una PCB o en un circuito concreto. Fijaros, esto es un circuito integrado normal. Aquí os pongo la regla para que tengáis una referencia. Fijaros, esto es un circuito integrado normal, discreto, y esto es un mismo circuito integrado, mismas propiedades, mismo trabajo, pero SMD. Esto es un circuito integrado utilizado durante muchísimos años, integrado de 14 patillas, 15, 16. Esto es un integrado de 8 patillas y aquí tenemos el mismo integrado de 8 patillas con unas dimensiones 2 veces o 3 veces inferior. Aquí lo tenéis. Si nos vamos a condensadores, resistencia, todo ha sufrido el mismo cambio. Estos son condensadores. He puesto condensadores de un tamaño pequeñito para que no haya mucha diferencia. Estos son condensadores normales o discretos. Esto es una resistencia de medio vatio que tiene, aquí tenéis las medidas aproximadas. Estos son condensadores utilizados de gran tamaño en amplificación, sobre todo en diseño de amplificación a válvulas. Y bueno, estos son circuitos que han pasado algunos años y ha habido una evolución en la reducción de tamaño. Por ejemplo, esta placa, que tiene un montón de componentes, aquí tenemos circuitos integrados SMD, pero comparten toda la PCB con elementos discretos, condensadores discretos, resistencia, hasta aquí todo normal. Esta plaquita o esta PCB es de un reproductor, esto es la parte del DAC. Esto puede tener aproximadamente unos 12, 13 años, más o menos. Ya si nos vamos a un poquito años más adelante, aquí tenemos una evolución en la implementación de circuitos o de componentes SMD. Esto es una PCB de preamplificación donde tenemos el pre de fono, pre de línea, el diplexor. Aquí ya tenemos un montón de elementos SMD. Resistencia de tamaño normal ya vemos muy poca. Casi toda la resistencia
y condensadores son SMD. Fijaros el tamaño que tiene esta resistencia. Eso estamos hablando de 1 milímetro aproximadamente. Aquí ya hemos reducido tamaño y sobre todo costes en materiales y en producción. Fijaros una y otra. Y bueno, ya si nos vamos a la actualidad, aquí ya cambia todo mucho. Esto es una placa o una PCB de red y DAC. Fijaros el tamaño, fijaros, la voy a poner aquí para que veáis el tamaño, una de otra y una de otra. Esta PCB implementa más prestaciones porque tenemos un conversor digital analógico, tenemos el circuito de red, de Bluetooth y tenemos un montón de circuitos implementados aquí dentro. Pero quiero que veáis, por ejemplo, la resistencia. Aquí tenemos resistencia aproximadamente de 1 milímetro por 1 milímetro. Tenemos condensadores. Este condensador aproximadamente mide 2 milímetros por 1 milímetro. Esto ha sustituido a todo esto. Esta construcción o los elementos que conforman este condensador no es igual a los elementos que conforman este condensador. No hay nada que ver uno con otro. Todo esto se ha inventado para meter más circuitos en un mínimo espacio y sobre todo abaratar costes. Normalmente esta PCB en muy pocas ocasiones se puede reparar según la avería que tenga, pero esto normalmente el fabricante nos dice que esta plaquita no se repara, esto hay que ponerlo todo nuevo. Esta en cambio sí se puede reparar y esta sí se puede reparar. En cualquier avería que tenga podemos repararla. Tenemos puntos de medida, todo se hace más fácil a la hora de reparar. Esta plaquita no la hay, siempre se va a poder reparar y esta plaquita tendremos que tirarla al contenedor y comprarle una al fabricante. Eso es todo lo que engloba, lo que esconde, o llámalo como quiera, pero todo esto lo llamamos hoy día tecnología. Evidentemente el sonido, estamos hablando de sonido, por lo tanto, cuando hablo de este condensador, el paso de señal a través de este condensador no puede ser igual al paso de señal de estos elementos. Muchos creen que cualquier condensador, el comportamiento de un condensador es igual para todo, pero no es igual. Estamos hablando en el campo del sonido. El comportamiento o el sonido que me puede brindar, el sonido final, perdón, que me puede brindar este DAC, seguramente no va a ser igual que el sonido que me proporcione o que me brinde este DAC. Seguramente este tenga un mejor sonido más cálido y más natural. Bueno, pues aquí tenéis en primer lugar el Yamaha Super Audio SD, el S2000. Como ya os digo, grandísimo reproductor de CD. Vamos a ver también un poquito, no vamos a meternos a fondo con este reproductor. Tenemos un Onkyo, el Integra, también de alta gama, y sobre todo vamos a analizar la electrónica de este reproductor de, bueno, llámalo de nueva generación.
Hay una diferencia constructiva muy distinta en este y en el Yamaha. El Yamaha, como estáis viendo, es un aparato muy sencillo, no hay nada de especial en el exterior, pero todo lo importante lo esconde dentro. Aspecto muy bonito, con unas cachas de madera de color, color pino, llámalo color pino, todo en aluminio. Y aquí tenéis una visión del frontal. Bueno, vamos a desmontarlo y vamos a ir paso a paso. Bueno, pues aquí tenemos el reproductor de Super Audio CD, el Yamaha 2000. Aquí tenéis el interior, fijaros qué limpieza, qué gran electrónica, qué gran arquitectura electrónica y qué gran diseño. Aquí os voy a mostrar el Onkyo y un reproductor Arcan. Aquí me da igual la marca, aquí estamos viendo, este vídeo realmente está dedicado a este reproductor. Lo que os voy a comparar o quiero que veáis la diferencia de electrónica años adelante y años atrás. Bueno, destacar su transporte, un transporte muy robusto, muy silencioso y de altas prestaciones. En el campo o en el circuito de alimentación, como es muy habitual en dispositivos de alta gama, aquí tenemos dos transformadores. Uno da servicio a toda la parte digital y el otro da servicio a toda la parte de audio. Aquí tenemos un gran módulo de alimentación con componentes de muy alta calidad y un diseño electrónico impoluto. A destacar las prestaciones electrónicas de este dispositivo, pero muy importante el equilibrio térmico de esta electrónica. Estos son componentes que apenas tienen temperatura. Hay otros dispositivos electrónicos que alcanzan temperatura muy importante en el interior. Este en concreto tiene un equilibrio térmico muy bueno. Eso es porque los diseños electrónicos están muy bien calculados y dimensionados. Todo esto es el circuito de rectificación y estabilización, tanto de las tensiones de control o sistemas digitales y toda la alimentación del campo de audio. Aquí tenemos dos pisos, digamos, tenemos una PSB superior y justamente debajo está alojada la PSB de servocontrol y seguimiento. Bueno, aquí tenemos a destacar la gran PSB de sonido, para que me entendáis. Esto es el convertidor digital analógico. Una grandiosa placa, grandiosa electrónica y una calidad de componente y de diseño electrónico superior. Aquí tenemos componentes electrónicos SMD, pero todos los elementos que conforman los circuitos son todos discretos de muy alta calidad. Este
Este procesador de audio o convertidor digital analógico es el PSM1792 con una tasa de muestreo de 24 bits y 192 kHz. Si hablamos de la distorsión armónica de este circuito integrado, bueno, eso es casi irrisorio. Tenemos un THD del 0,004%. Básicamente es nada. Esto es el convertidor digital analógico. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Por qué tenemos dos convertidores? Bueno, en este caso porque un convertidor analógico digital está dando servicio a la salida de señal balanceada y el otro está dando servicio a la señal a través del RCA. Aquí tenéis todos los circuitos operacionales que preamplifican la señal que provienen del convertidor digital analógico. Esto es una vista de electrónica de alto nivel. Sonido magnífico, os lo puedo garantizar. Tenemos un sonido muy natural y muy equilibrado. Como ya he dicho anteriormente, este dispositivo sinceramente lo puedo comparar a día de hoy con un producto de alta gama. Me da igual la marca o el fabricante, pero lo podemos comparar o no tiene nada que envidiar a ningún dispositivo de primerísima marca a día de hoy. Bueno, aquí tenemos un reproductor Onkyo, el Integra, de fabricación años 90 aproximadamente. Aquí la arquitectura ha cambiado bastante. Esto en su día también era un producto de alta gama. No podemos compararlo a la construcción del Yamaha, pero realmente tenemos una construcción muy buena, componentes de muy alta calidad. No es tan ordenado, la arquitectura electrónica es un poco distinta al Yamaha, pero tenemos unas prestaciones muy buenas. Aquí ya tenemos unos convertidores digital analógico distintos. Aquí lo tenéis, son circuitos integrados discretos con un tamaño determinado. Y si nos vamos al Yamaha, aquí ya estamos incorporando elementos SMD. Este reproductor también es fabuloso, con un sonido muy bueno. Si me dará a comparar, evidentemente me voy a quedar con los ojos cerrados con el Yamaha. Arquitectura electrónica muy distinta. Bueno, y si ya nos vamos a la cara opuesta a fabricación actual, fijaros la diferencia que tenemos de un reproductor actual. No estoy hablando de marca, a mí este fabricante me da igual, porque viendo una electrónica de reproductor de CD, básicamente son las mismas un fabricante que otro. Hay diferencia en diseño electrónico, pero en la arquitectura es básicamente igual. Fijaros, esta electrónica
Fijaros esta electrónica y fijaros esta electrónica. Por eso todos los productos no son iguales, cada uno tiene su padre y su madre y cada uno aporta unas prestaciones y un sonido muy distinto. Fijaros el circuito de alimentación. Tanto este como aquel tienen fuentes de alimentaciones lineales. Lineales es que tienen un transformador de cobre, un transformador de toda la vida. Una fuente electrónica o una fuente conmutada es esto. Es un circuito electrónico, un oscilador de alta frecuencia que tiene un pequeñísimo transformador de alimentación. Realmente muchos de ustedes llamáis a esta fuente de alimentación avance tecnológico y sí lo es. Pero estas fuentes de alimentación se diseñaron y se inventaron para abaratar costes de producción, simplemente eso. Una fuente bien diseñada, una fuente lineal como esta, tiene mucha más vida que una fuente conmutada. Las fuentes conmutadas tienen un problema, que tienen una vida muy corta. ¿Por qué? Porque los condensadores electrolíticos se van secando porque están trabajando con alta frecuencia, fallan mucho los condensadores y bueno, son muy delicadas a las fluctuaciones de tensiones de entrada. Aquí tenéis una primera vista de lo que es una fuente de alimentación conmutada. Bueno, ya si nos vamos a la parte electrónica, aquí tenéis una muestra de lo que son los circuitos o la implementación de componentes SMD. Estos elementos son muy complejos de reparar. ¿Por qué? Porque son elementos ultra pequeños. Fijaros el palito del pincel, que es muy fino, y fijaros lo que es un circuito integrado SMD. Esto es muy complicado de cambiar. Hay algunos elementos SMD, por ejemplo, estos de aquí, se cambian con una facilidad concreta, pero estos de aquí son imposibles de cambiar. Cuando se reparan estos elementos son muy difíciles de reparar porque es muy complicado tomar medidas de estos elementos tan pequeños. No podemos tener parámetros de referencia para determinar de dónde proviene la avería, y bueno, esto se convierte en una odisea. Normalmente estos elementos no se suelen reparar, directamente se cambian. Esto genera más basura electrónica y más desecho electrónico a este mundo. En cambio, cuando hablamos de estos elementos, tanto de uno como otro, o lo podemos extrapolar a cualquier electrónica, todo esto se repara con mucha más facilidad. Le podemos dar una segunda, una tercera vida a estos elementos y seguramente perduren más en el tiempo. Estos elementos, cuando los fabricantes digan de descatalogar, por ejemplo, esta PCB,
pues bueno, nos vamos a encontrar con que tenemos que coger el dispositivo entero y tirarlo al contenedor, porque ya os digo que estos elementos tienen poca reparación y la única solución de repararlo es cambiar toda la PCB electrónica. Esto es toda la tarjeta o la PCB de control. Y bueno, y fijaros esta plaquita de aquí. Aquí tenemos, fijaros, aquí tenemos el convertidor digital analógico. Fijaros la punta del pincel, que es ultra pequeña. Pues aquí tenemos el DAC. Esto aproximadamente mide 5 milímetros por 3 milímetros. Aquí tenemos los operacionales que se encargan de la preamplificación. Fijaros lo que es un DAC SMD con componente SMD, y fijaros lo que es una PCB con componente SMD y componentes discretos. Aquí tenemos un elemento de gran tamaño. Esto fabricarlo es 40 veces más costoso que esto de aquí. Esto fabricarlo cuesta, como se suele decir, 4 perras. Esto las máquinas fabrican millones de PCB en un día. Son máquinas muy poderosas con una tecnología muy alta. Todos estos elementos son de superficie y en cambio todos estos elementos discretos necesitan mayor coste en producción, en mano de obra y sobre todo en componentes. Aquí está, digamos, o puedo llamar, o muchos lo llaman tecnología. Muchos podéis llamar a esto una tecnología obsoleta y llamar a esto la vanguardia de la tecnología, pero estáis viendo la diferencia que hay. Esto, por desgracia, no se aplica ya al sonido, ya esto se aplica en todos los campos de la electrónica. Me da igual si es un vehículo, si es una lavadora, si es una cafetera, pero por suerte o por desgracia ya todos estos elementos están incorporados en el día a día de la electrónica. Muchos de ustedes llamáis a todo esto innovación electrónica, pero muchísimos u otras personas llamamos a esto retroceso en calidad, en prestaciones y sobre todo en durabilidad. Estos aparatos tienen los años contados y estos de aquí tienen una vida muchísimo más larga. Por lo tanto, la basura electrónica es mucho menor. Bueno, y ya por último, y terminamos este vídeo, no quiero entrar, haré un vídeo de todo esto. Esto es una tarjeta de un amplificador de clase D. Esto es lo que llevan la mayoría de estos dispositivos que hoy día se le presta o se le llama amplificadores DAC y bueno, muchos elementos previos de fono con unas cualidades estratosféricas. Esto fabricarlo cuesta 50 céntimos, lleno de componentes SMD, muchos de ellos irreparables. A estos, bueno, está de moda tener aparatos de estos en casa
para cambiarlo por nuestros aparatos que llevamos toda la vida oyendo. Son aparatos de altas prestaciones, por ejemplo, todo esto. Hoy en día se quiere confundir a la sociedad de que estos aparatos es lo mejor, precio muy bajo, pero realmente esto esconde una cosa que se llama marketing y que se le está dando mucho bombo y platillo a esto. Pocas personas conocen todo lo que hay tras estas grandes campañas de marketing, grandes regalos a los que publican review de todo esto y cuantías económicas a los vídeos que generen bastantes clics y tengan bastantes visitas. Todo esto tiene un largo tema, una larga conversación, pero desde mi punto de vista técnico no es tanto como se le atribuye a toda esta electrónica, que para mí es una electrónica de bajísimo coste y de muy corta vida. Bueno, amigos, gracias por ver este canal.